atravesando personalmente. Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones particulares en la vida que nos llenan muchas veces de angustia, ¿no? De angustia, de ansiedad, de desesperación. Pero la palabra dice que el Señor vendrá pronto. Y lo que estemos pasando, pasará. Y lo que estemos atravesando en ese momento quedará en el olvido, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Así que quiero orar a todas las personas que están conectadas con nosotros hoy a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del canal de YouTube, por supuesto a través de la transmisión de Zoom, que en esta hora pongamos todas esas ansiedades, todas esas angustias, que nos quitemos el peso que nos está cargando, ¿no? Que nos está llenando de tanta tensión, de tanta ansiedad, para permitirle al Señor que Él obre a través del mensaje de esta mañana. Así que ahí donde usted se encuentra, en su casa, ahí donde usted se encuentra, ahí póngase de rodillas, si lo puede hacer, o incline su rostro. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, nuevamente. Señor, eres bueno, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, Señor, de nuestra desobediencia, tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, profundamente, Señor. Porque tu gracia y tu misericordia es eterna, Señor. Y aunque no la merezcamos, Señor, tú nos las das, Señor. Padre, tú conoces el corazón, la mente de todas las personas que hoy nos están acompañando a través de esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue hasta cada lugar donde nos estén acompañando, Señor. Que tu presencia, Señor, se pueda sentir y que podamos sentir tu compañía en nuestras vidas. Padre, ponemos nuestras luchas, nuestras cargas y nuestras dificultades en tus manos, Señor. Tu palabra dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y en esta hora, Señor, echamos todas nuestras cargas sobre ti, para que tú te ocupes de nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, porque sentimos la presencia de tu Santo Espíritu en medio de este lugar. Permite, Señor, que antes de estudiar tu palabra, antes de abrir tu palabra, podamos abrir nuestra mente y nuestros corazones. Lo pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mi nombre es Hugo Olivas y la verdad es que me siento muy contento de poder estar con ustedes en esta oportunidad, en esta iglesia acá en Harrison. En mi profesión soy psicólogo, pero hoy vamos a hablar de un tema espiritual que nos va a ayudar definitivamente a meditar, a reflexionar. Por eso yo quiero pedirle un favor. Yo sé que ahora estamos transmitiendo y ahora está viendo la transmisión y algunas personas estaban compartiendo la transmisión. Que usted pueda tomar ahí un momento y que usted pueda compartir, dele compartir a este mensaje para que pueda llegar a muchos lugares. Sé que ese mensaje está saliendo fuera del país. Así que muchas personas también van a poder disfrutar y conocer el mensaje que Dios tiene para cada uno de ellos. Hace un tiempo atrás leí una historia que me llamó mucho la atención. En Australia, un grupo de personas que salieron a caminar encontraron de repente a una oveja, pero una oveja que era un tanto diferente a las demás. Una oveja mucho más grande, incluso era se veía como 4 o 5 veces más grande que una oveja normal. Aquellos jóvenes, cuando salieron a caminar y se dieron cuenta, encontraron esta oveja que está ahí y le llamaron la atención porque aquella oveja parecía descuidada. Así que la tomaron, la llevaron a un lugar para que la pudieran trasquilar. Llevaron al campeón en Australia que se dedica a trasquilar ovejas, y este hombre sacó de esta oveja 40 kilos de lana. El hombre decía que probablemente, según su experiencia, esta oveja pudo haber tenido unos 6 años de perdida. ¿Se imaginan ustedes esta pobre oveja perdida?
las condiciones, el sufrimiento que tuvo que padecer en esa situación, en esa condición en la que se encontraba. Bueno, dicen que la oveja se necesita trasquilar con regularidad, porque incluso el peso de la lana le genera dolor. El calor también del verano posiblemente también le lastimaba. E incluso era más vulnerable para que algún animal, algún depredador la pudiera destrozar, se la pudiera comer. Cuando yo veo esta historia, cuando leí esta historia por primera vez, me di cuenta que muchas veces la condición del ser humano es similar a la de esta oveja. Por eso en la palabra de Dios encontramos en Lucas el capítulo 15. Yo quisiera compartir con ustedes 3 parábolas que Jesús compartió con la gente que la acompañaba de manera simultánea, ¿ok? O de manera seguida. Compartió 3 parábolas, que una parábola en el griego es a la par. Lo que Jesús estaba haciendo era que estaba poniendo a la par algo que ocurría alrededor. Y precisamente iniciaba con el tema de las ovejas. Hablaba de una de las parábolas quizás más conocidas, que es la parábola de la oveja perdida. Lucas, el capítulo 15, el versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente: y se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Pero además de eso, dice la palabra, que se acercaban los fariseos y los escribas para murmurar y decían: este a los pecadores recibe y con él comen. Aquí se acercan 4 grupos de personas. Número 1, se acercan los publicanos. Recuerden que en el contexto Jesús les está hablando a los que estaban ahí, a las personas que les estaban buscando, les estaba predicando acerca de un mensaje de esperanza. Jesús se ocupaba de las necesidades de las personas y los atendía, y veía la necesidad del ser humano, aquel ser humano que andaba como oveja sin pastor, aquel ser humano que andaba sin dirección, que andaba sin rumbo. Jesús conocía la necesidad, así que Jesús compartía con ellos. Y en esa oportunidad se acercaron 4 grupos de personas. Estos publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Estos publicanos no los querían mucho. Era el IRS, pero depravado, ¿verdad? Corrupto. ¿Qué era lo que hacía? Estos publicanos le cobraban impuestos a la gente, pero de ahí sacaban también su ganancia y el resto lo entregaban a Roma. Estos publicanos trabajaban para Roma, entonces los judíos no los apreciaban, porque incluso eran algunos judíos que también trabajaban para Roma. Eran desprestigiados, no eran queridos, por supuesto, que lo que hacían no era correcto. Ahí estaban ese grupo de publicanos. También se estaban considerando los pecadores, que eran aquellos que tenían una gran necesidad. Todos los que estamos aquí somos parte de este grupo, del grupo de los pecadores, de la gente que necesita realmente el toque maravilloso de la gracia de nuestro Salvador. Todos los que estamos aquí. También estaban ahí los fariseos y los escribas. Los 2 primeros llegaban con una actitud de recibir el mensaje. El otro grupo, los otros 2 grupos, llegaban simplemente con actitud de ver qué era lo que hacía Jesús, con actitud de murmurar contra Jesús, con actitud de estar atento para señalar a Jesús, con actitud en algún momento de agarrar a Jesús y poder condenarlo por algo que decía o por algo que hacía. Esa era la actitud de los fariseos y de los escribas. Los fariseos eran un grupo o un movimiento religioso, social, que de hecho tenía una escuela de pensamiento, ¿verdad? Y ellos consideraban que su línea, que sus doctrinas de pensamiento eran las más importantes, eran superior a la línea de pensamiento de los demás. Los fariseos decían: nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos la capacidad de raciocinio. Pero también los acompañaban aquellos escribas. Y los escribas eran
los doctores de la ley, los maestros de la ley, los que estudiaban la ley. Vea qué interesante, porque los que tenían mucho conocimiento y los que escuchaban o los que estudiaban la palabra de Dios eran los que llegaban a escuchar a Jesús con el fin de señalarle. ¿Se imaginan ustedes? Y en ese contexto, Jesús les llega a hablar. Jesús les comparte 3 parábolas que son las parábolas que necesitamos estudiar en esta mañana. La palabra del Señor, Lucas, el capítulo 15, el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Y les relató esta parábola diciéndoles: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y viniendo a su casa reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndoles: regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vean ustedes qué interesante, por qué Jesús compartía estas parábolas. Aquellos que no sentían necesidad de Jesús, Él les estaba hablando. Aquellos que decían: yo no tengo necesidad de ese Salvador, porque yo conozco, yo soy un estudioso de la palabra de Dios, de la Torá, y yo no necesito de los mensajes de Jesús. Jesús les está hablando que era más valioso para Él que solo un pecador se arrepintiera, que todos aquellos que tenían conocimiento. Yo no sé usted, si usted fuese el pastor, ¿qué decisión hubiera tomado? Quizás si sacamos la calculadora y comenzamos a sumar y decimos: bueno, tengo 99 ovejas, una se me perdió, pero tengo 99. Prefiero asegurar las 99 que salir detrás de aquella oveja que se escapó. Además, nadie la tiene, que ella sufra. Bueno, las matemáticas de Dios son diferentes. Las matemáticas de Dios son distintas. En aquel momento y en aquel contexto, en el tiempo de Jesús, ya se consideraba 99 o 100 ovejas, ya se consideraba un grupo grande, un rebaño grande de ovejas. Los pastores allá en Palestina, de hecho en el contexto, cuando Jesús les estaba hablando, les hablaba ya en el collado de Perea, allá al este del Jordán. Y cuando Jesús les hablaba en medio de aquel contexto, a muchos de esos pastores, a muchos hombres que se dedicaban a la crianza de las ovejas, que eran pastores, les ponía este ejemplo para que ellas entendieran realmente qué era lo que Dios quería del ser humano. Y Jesús les comienza a decir que una de las ovejas se escapa. Podríamos hablar aquí de cuál fue la actitud de la oveja. Podríamos decir que bueno, la oveja se escapó simplemente porque por ignorancia, porque se quedó por ahí, el pastor se fue y la ovejita se quedó a un lado. Por ahí a un lado, se escapó, se comenzó a alejar y de pronto la oveja se vio perdida. Allí fue cuando el pastor se dio cuenta, porque en Palestina los pastores tenían algo muy particular. Los pastores conocían a sus ovejas. Los pastores llamaban casi a las ovejas por su nombre. Les atendían personalmente, les dedicaban un cuidado personal. O sea, cuando faltaba una oveja, ellos se daban cuenta. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué? Conoce sus ovejas. Porque Él conoce sus ovejas. Aquel pastor, cuando se dio cuenta que aquella oveja no estaba, salió a buscarla. Dejó aquellas otras 99 en un lugar y se fue a buscarla. Cuando la encontró, dice la palabra del Señor, la puso en sus hombros y la retornó a un lugar seguro. Qué hermoso es la misericordia de Dios. Qué hermosa la misericordia de Dios para el ser humano. Porque el pastor no le recriminó, porque el pastor no maltrató a la oveja. El pastor la tomó
y la aseguró. Aquí podríamos decir también que la oveja tal vez podía ser una oveja rebelde. Pero déjenme decirle algo. Si esta oveja hubiese sido una oveja rebelde, el pastor ya lo hubiese disciplinado de antemano. Les quiero decir que cuando una oveja se escapaba, el pastor la traía. Pero si el pastor nuevamente se da cuenta que la oveja volvía a hacer lo mismo, lo que hacía el pastor era que tomaba la oveja, le agarraba una patita y se la fracturaba al propósito. Se la vendaba. Ya la oveja no podía caminar como normalmente lo hacía. Ahora la oveja dependía totalmente del cuidado del pastor. Así que si esa oveja se hubiese perdido por rebeldía, ya aquella oveja hubiese estado fracturada. Por lo que yo pienso que aquella oveja simplemente fue por descuido. Yo no conozco la condición, la situación, no conozco la vida de ninguna de las personas que hoy nos está acompañando, pero Dios sí la conoce. Y Dios conoce que quizás hoy usted se ha alejado de su pastor. No sé, tal vez por un tema de desconocimiento, por un tema de ignorancia, por un tema quizás que no ha estado en sus manos y usted se ha ido alejando poco a poco. Y hoy usted tal vez se siente lejos de la ayuda del pastor. Hoy usted quizás se sienta lejos de la protección del pastor. Hoy ese pastor le quiere buscar. En esta parábola es el pastor el que sale al encuentro. La oveja está perdida, pero el pastor es el que decide buscarla. Hoy nuestro Padre, nuestro gran pastor, nuestro amado pastor, está en busca de nosotros. Y si usted se siente que hoy se ha alejado de la ayuda del pastor, hoy nuestro Padre le está brindando la mano. Hoy ese Dios maravilloso, ese pastor de pastores, nuestro buen pastor, está buscándonos. Hay otra parábola, que es una parábola, encontramos ahí mismo, en Lucas el capítulo 15, el versículo 8, habla acerca de una mujer. Dice la palabra del Señor: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la halla, reúne a sus amigas, a sus vecinas, diciendo: regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Jesús pone otro ejemplo. Un ejemplo quizás no de una cosa de sentimiento, que me genere sentimiento, sino de algo inanimado, quizás una moneda. Quizás el valor afectivo no era tan importante, era un valor económico. Y aquella moneda, una moneda de plata, pesaba más o menos unos 4 gramos de plata, equivalía a un denario romano, era un día de trabajo. Aquella mujer en aquella moneda había perdido un día de trabajo. Cuando comienza a contar su monedita, no sé si a usted en algún momento le ha pasado que algo se le ha extraviado. Bueno, yo sé que lo más común que a todos se nos pierde, ¿verdad? Son las llaves del automóvil o las llaves de la casa. Y que usted necesita salir en algún momento y usted, ¿y dónde? ¿Y qué hice las llaves? Y no las encuentra y usted comienza a buscar, ¿verdad? Usted comienza a buscar por todo lado. Oh, ¿qué le parece si se le pierde el teléfono celular? Comienza a decirle a todo el mundo: llámeme, a ver si encuentro el teléfono, a ver si suena, no sé dónde lo tengo. Pero usted se le olvidó que lo había puesto también, le había quitado el volumen, ahí estaba en mute, ¿verdad? Se lo tenía apagado y entonces no aparece y usted no sabe qué hacer, lo mueve todo lo mueve. Y usted se sienta y comienza a pensar: a ver, ¿dónde fue la última vez que yo utilicé el teléfono? Comienza a pensar, ¿verdad? Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pues la palabra del Señor dice que esta mujer, no dice el nombre, no dice la edad, nada más dice que una mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas. Cada una de ellas era un día de trabajo. Cuando comenzó a contar sus moneditas, se dio cuenta que una de las monedas se le había desaparecido, se le había perdido. Aquella mujer dice que comienza a prender su lamparita y comienza a buscar por todo lado y no la encuentra desesperadamente, como a usted le ha pasado.
Desesperadamente comienza a buscar por todo lado la moneda, no la encuentra. Comienza a barrer, comienza a levantar los muebles, comienza a correr todo porque dice, yo estoy convencida que aquí está la moneda. Estoy segura que aquí tiene que estar. Yo a nadie he traído a la casa, aquí tiene que estar. Y la necesito porque es muy importante. La palabra del Señor dice que cuando la encontró, después de haberla buscado, se alegró. Y comenzó a llamar a sus vecinas. Comenzó posiblemente a llamar, a gritarle, Lupe, Carlota, Olguita, vení acá. Hagamos fiesta, encontré la moneda, por fin la encontré. Y es la alegría que hay en el cielo cuando una persona decide entregarle su vida al Señor. Cuando una persona decide dejarse tocar por la mano del Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 versículo 15, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quizás la actitud de esta persona, si la comparamos con esta moneda, es una persona que quizás indiferente, que quizás no quiera nada, que quizás no quiera hacer nada porque aquella moneda no podía decir, aquí estoy. Quizás la oveja perdida sí podía hacer sonido. Quizás aquella oveja tenía su campanita y el pastor la podía escuchar. Aquella moneda, ahí donde estaba, no podía hacer nada. Yo entiendo que hay muchas personas que hoy quizás están en esa misma actitud, que no quieren nada con Dios, que dicen así estoy bien, de esta voy a salir solo, de esta voy a salir sola. Yo no necesito venir a la iglesia, no necesito orar, no necesito que me hablen de la palabra del Señor. Y quizás hoy usted encontró esta transmisión, quizás hoy usted encontró este mensaje, alguien lo compartió y usted lo está viendo hoy, lo está escuchando hoy. Y usted dice, pero es que yo no quiero tener nada con Dios. Yo quiero una relación de largo con el Señor. Yo no quiero compromisos con Dios. Yo no quiero comprometerme con Él. Yo no quiero entregarme totalmente a Él. Pero nuestro Padre te sigue buscando. Pero nuestro Dios te sigue buscando. Pero aquel Padre amoroso sigue en busca de aquella moneda, de aquella persona, de aquel ser humano, de aquel joven, de aquel niño, de aquel padre, de aquella madre, de aquel hombre que incluso dice, es que Señor, yo me siento tan mal por lo que he hecho en mi vida. Es que yo no tengo perdón, Señor, y yo prefiero no acercarme porque yo sé, Señor, que yo te he fallado. Y no me siento bien, Señor, acercándome. Quizás por vergüenza, quizás decepcionado de sí mismo. Yo quiero decirle que ese Padre te está buscando con todo corazón. Que Él está buscándote, que Él está haciendo lo posible para que regreses, que Él está haciendo lo posible para que le escuches, que ese Dios maravilloso está haciendo todo para que le entregues su vida. La palabra de Dios nos habla de una tercera parábola. Y esa parábola quizás es la parábola más conocida de todas las parábolas de Jesús. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 en adelante dice la palabra del Señor. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y él le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Y allí allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual envió a su hacienda para que apacentara puercos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Aquí Jesús comparte una parábola hermosísima. Es la parábola del hijo pródigo. Jesús le cuenta a las personas que estaban ahí sentadas escuchándole. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos se acercó al padre y le dijo: Padre, yo creo que ya estoy listo, está la parte, Señor, ya maduré. Quizás aquel adolescente se acercó donde el papá y le dijo: Papá, ya estoy preparado para ser un adulto responsable. Ya necesito que usted me entregue la parte de los bienes que a mí me corresponden. Habían algunas tradiciones de los judíos usualmente, incluso algunos padres hacían su división de bienes a sus hijos, ¿no? A lo que cada uno le correspondía. Obviamente el mayor era el que recibía una mayor parte, pero el menor siempre podía recibirla. La recibían usualmente cuando el padre fallecía. Pero este joven se acercó a su padre en el momento incorrecto, en una situación donde no se tuvo que llegar al padre a solicitarle lo que le solicitó. No tenía que llegar a pedirle la parte que le correspondía porque en ese momento su padre seguía vivo. Lo que nos quiere decir ese texto es que ese joven quería vivir de acuerdo a su voluntad, que ya no quería vivir bajo tal vez la regla, las condiciones que su papá le había establecido. Aquel joven se acercó donde estaba su papá y le pidió todo lo que a él le correspondía para irse de su casa, para irse de la seguridad de su padre. La Biblia dice que el padre le dio lo que le correspondía y el joven se fue a vivir lejos de la casa del padre. Yo no sé si hay aquí alguna persona que hoy se siente lejos de la casa del padre. Yo no sé si aquí hay un hombre, aquí una mujer que se siente que está viviendo lejos de la casa del cuidado del padre y que por decisión propia hoy decidió decir: me largo de aquí, me voy de aquí, ya no quiero seguir viviendo bajo los principios, bajo los mandatos de Dios, ya no quiero seguir rigiendo mi vida bajo los parámetros que la palabra del Señor me dicen cómo tengo que aprender a vivir, cómo debo de vivir. Y se ha alejado y ha buscado allá en el placer, como aquel joven, lejos de la casa, donde nadie lo veía, donde él decía: yo puedo hacer aquí lo que yo quiera porque aquí nadie me ve. Yo aquí puedo comportarme como yo quiera porque aquí nadie me ve. Aquí no tengo que dar testimonio. Y entonces en mi trabajo, como no saben que yo soy cristiano, yo hablo como sea, me comporto como sea. Trato a las mujeres de manera irrespetuosa porque ellas no saben que yo soy cristiano. Lejos de la casa del Padre, el comportamiento de aquel hombre, de aquel joven, era incorrecto. Y allá lejos de la casa del Padre, comenzó a gastar sus recursos, lo que tenía, de manera irresponsable. Y la palabra del Señor dice que en ese momento hubo una gran necesidad, que en aquel momento una gran limitación en el lugar donde estaba viviendo. Y aquel joven comenzó a sentir la necesidad de su padre. Y aquel joven comenzó a sentir la inseguridad de vivir lejos de la casa del padre, el dolor de haberse alejado, de haber despreciado la autoridad y el amor de su padre. Y allí donde estaba, la palabra del Señor dice en el capítulo 17: y volviendo en sí, y gloria a Dios por esto, y gloria a Dios porque el ser humano entra en razón, porque el ser humano reconoce su necesidad, porque el ser humano, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, a pesar de la rebeldía, reconoce que hay una necesidad de Dios.
y entra en sí. Y a pesar de haber probado los placeres, a pesar de haber vivido perdidamente, entra en sí. Y aquel joven comenzó a pensar que había llegado el momento de volver a la casa del Padre, de la casa que nunca tuvo que haber salido. Y comenzó a decir: me levantaré e iré a la casa del Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Trátame, oh Dios, como alguno de tus jornaleros. Yo me imagino a aquel joven llorando en medio de la necesidad, en medio de los cerdos, en medio de su triste condición. Hoy, mi querido, yo no sé si usted hoy, quizás por el alcoholismo, quizás alguna adicción, hoy usted tal vez hoy está ahí postrado, llorando y reconociendo su necesidad. Hoy Dios está tocando tu corazón. Aquel joven no solamente pensó que necesitaba del Padre, aquel joven se levantó del lugar donde estaba. Aquel joven decidió dejar su condición a un lado y decir: yo quiero volver a la casa de mi Padre. Y regresó. Y la palabra del Señor dice que el Padre, yo me imagino aquel amoroso Padre, y todos los que somos papás nos damos cuenta que el mundo nos cambia cuando somos papás, cuando somos padres, cuando somos madres. Ya vimos la vida sin egoísmo. Aquel padre, yo me lo imagino todas las mañanas esperando el regreso de su hijo, con la fe de que su hijo volviera en algún momento, no importa la condición. Al fin es mi hijo. Y dice la palabra del Señor que un día el padre, contemplando el horizonte, vio el caminar de un joven. Aquel joven que tenía un caminado particular, de ese caminado familiar que todo el mundo dice: caminan igual, es que camina igual al Padre, no hay pérdidas, son iguales. Cuando lo volvió a ver, dijo: este es, no hay confusión. Y dice la palabra que el padre salió corriendo a recibir el hijo, y en aquel momento la palabra dice que lo abrazó, lloraron juntos, se abrazaron. El joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, también he pecado contra ti, Padre, porque te he deshonrado, porque no había entendido, Padre, que me dabas seguridad, que me amabas. Y el padre lo abrazó, el padre lo besó, y el padre dijo: aquí está mi hijo, traigan el mejor vestido. Mi hijo huele mal quizás, pero vamos a vestirlo, vamos a devolverle su dignidad, vamos a poner un anillo en su dedo y vamos a hacer fiesta, porque aquel que estaba perdido regresó a la casa. El hijo regresó y había gran celebración. Hoy Dios te quiere decir: vuelve a casa. Hoy es el momento de volver a casa, sin importar nuestra condición. Es que Dios, yo necesito de verdad
arreglar algunas cosas en mi vida para poder entregarme. No, Dios no necesita que usted arregle nada. Dios necesita que usted se acerque solamente y que le permita experimentar su maravilloso amor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea para su vida. Ya no podemos ser aquella oveja perdida. Ya no podemos seguir siendo aquella moneda perdida. Ya no podemos seguir haciendo lo que hizo aquel joven, de vivir lejos de la casa de su padre. Hoy es la invitación para poder hacer fiesta, para poder celebrar, para poder experimentar el maravilloso amor de Dios. Yo quiero pedirle a los hermanos que compartan conmigo la foto que les compartí. La segunda, por favor. ¿Reconocen ustedes esa obra de arte? Posiblemente alguien puede decir, pero Hugo, ¿qué de artístico quizás tenga esa pintura? En el año 1948, Jackson Pollock, en una técnica muy especial, la técnica del pincel, pringando con un pincel, hizo esta obra. Tomó su pincel, agarró ahí las pinturas y comenzó a pringar sobre el lienzo, a pringar, cambiaba de pintura y comenzaba a pringar. Cuando terminó su obra, después de haber terminado su obra, esta obra la comenzaron a subastar y la subasta terminó por $140 millones. Esta obra que usted y yo quizás podríamos hacer en nuestras casas, quizás nadie pagaría $10. Quizás alguien por ahí tal vez diría, bueno, yo le doy $20, Hugo. ¿Saben qué hace la diferencia entre esta obra y una que usted puede hacer en su casa? La firma. Cuando Jackson Pollock terminó, puso ahí su nombre, y eso le dio valor. ¿Saben que nosotros somos obras maravillosas en las manos del Señor? Y que tenemos un precio incalculable, porque Jesús ha puesto su nombre en nuestras vidas. Hoy Él lo único que quiere es que le entregamos nuestro corazón, que le permitamos a Él ser nuestro buen pastor. ¿Está usted dispuesto, mi querido amigo? Yo quisiera orar por usted. Y yo quisiera que después de esta oración, si usted tiene necesidad y decir, es que yo necesito más del Señor, es que yo necesito conversar con el Señor. Aquí, página del Facebook de acá de la iglesia, está ahí el número telefónico también. Usted puede llamar y ahí también va a encontrar ayuda. Hay personas que también le quieren ayudar a que usted pueda caminar con Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que quizás cambie nuestras actitudes, que quizás cambie nuestros pensamientos, que aparte todo aquello que no nos está permitiendo caminar con Él y disfrutar de sus bendiciones. Inclinemos el rostro. Amado Dios,
Te queremos agradecer en esta hora, oh Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Oh Padre amado, gracias porque tú nos amas. A pesar de haberte dado la espalda, Señor. A pesar de que muchas veces, Señor, por nuestras condiciones, Señor, por nuestras acciones, te deshonramos, Señor, y quizás no te damos lo mejor. Padre, queremos regresar a casa. Hoy queremos sentir tu abrazo maravilloso. Hoy queremos sentir, Señor, tu amor y tu misericordia. Dios, quiero pedir por cada una de las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión, que ellos puedan sentir en su corazón, Señor, ese llamado. Que ellos puedan sentir, Señor, en sus corazones tu maravillosa voz. Señor, no es la pandemia lo que nos va a hacer cambiar. Es tu gracia, es tu misericordia. Eso es lo que necesitamos, Dios, en esta hora. Padre, haz una obra maravillosa en nuestras vidas. Dios, obra como siempre lo has hecho, Señor. Toma nuestros corazones, toma nuestras mentes, toma nuestras vidas, Señor. Lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.